Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Hemos estado viendo algunas de las más comunes doctrinas en las cuales se apoyan individuos, religiones, denominaciones, para justificar que una persona puede ser cristiana a pesar de que su forma de vida esté demostrando lo contrario. Hemos estado viendo muchas de ellas, creo que han sido las principales, las más importantes de ellas que es necesario que podamos examinar a la luz de la Escritura. Hoy quiero que veamos una más, la última que vamos a ver respecto a esto, que también es muy común y que también en ella encuentran por refugio muchísimas personas. Y es acerca de lo que es llamado o conocido como los cristianos carnales, ¿sí? Hoy en día, pues por todo lo que hemos visto, que genera mucha confusión, saber que si una salvación es un proceso, que si la salvación se pierde o no se pierde, que si el cristiano está bajo la ley o no tiene que guardar, y todas esas cosas, que si una persona debe aceptar a Cristo o debe arrepentirse, pues generan mucha confusión. Entonces, genera tanta confusión todas esas doctrinas en la mente de las personas, que tienen que inventar entonces un tipo diferente de personas, que la Biblia no dice que existan, pero que se ha inaugurado. Esto no tiene mucho tiempo, tiene apenas algunas décadas de ello, tal vez desde el siglo pasado, pero apenas hasta este siglo fue cuando cobró fuerza esta enseñanza. Es una doctrina, no sé si llamarle doctrina porque no es ni una doctrina es un conjunto de enseñanzas lógicas, bien ordenadas, sustentadas con la Biblia. O sea, esto no se le puede llamar ni siquiera una doctrina. Esa pregunta que muchos se hacen, si existen cristianos carnales y cristianos espirituales, ha venido a ser un tropiezo para muchísimas personas. Un tropiezo para muchos que quieren buscar a Dios sinceramente, que llegan sin conocer absolutamente nada, y cuando llegan y empiezan a ver otras personas que no viven conforme a lo que la Biblia habla, pues preguntan de una manera sincera, sin conocer, queriendo buscar una respuesta, dicen, oye, ¿y por qué fulano? Si él ya aceptó a Cristo, si él ya es cristiano, si él ya viene aquí con los hermanos, pues ¿por qué hace estas cosas? Que la Biblia dice que no son de una persona que es cristiana. Entonces, el ministro o el discipulador o quien sea, pues le dice rápidamente, lo que pasa es que fulano es un cristiano carnal. Y tú que eres una persona que vives en santidad o que te esfuerzas por lo menos en ello, que te gusta orar, que te gusta leer tu Biblia, estudiar, que te gusta hacer misericordia, que te gusta ser justo, pues tú eres un cristiano espiritual. Entonces la persona si cree y si confía en el hombre, tiene su confianza puesta en él, pues se cree todo. Dice, pues sí es cierto, ¿verdad? Le muestran un verso o dos versos que vamos a ver, dos párrafos de la Biblia, en los cuales se basa, no hay más. Entonces cuando los ve sin estudiar más a fondo dice, sí es cierto, hay cristianos carnales y cristianos espirituales. Esto viene a provocar que entonces mucha gente se les siga recibiendo como cristianos a pesar de la vida que llevan, enmarcándolos en lo que se llaman cristianos carnales. Y cuando una persona por lo menos vive una vida recta, por lo menos ya por fuera, que sea irreprensible externamente, pues se dice que es un cristiano entonces espiritual. Y eso ha traído un desánimo tremendo en la mente de muchas personas que a veces son sinceras, pero a veces también son muy negligentes para buscar de la Biblia y para leerla y estudiarla y ver si las cosas que se le dicen son de esa manera. Esta creencia se deriva de una mala interpretación de dos textos, unos 3 versos de 1 de Corintios 5 que vamos a ver, de Corintios 3, perdón, y unos versos más de Romanos 7, que ya más o menos vimos hace 8 días, pero que hoy vamos a ver más a fondo, para que podamos comprender si esto es así. Una vez más, estas doctrinas y estas enseñanzas que hoy están de moda, tienen que ser probadas por la Biblia, tienen que pasar por el fuego de la Biblia y ver si resisten, y ver si después de que pasan siguen permaneciendo tal como están, o más bien se desmoronan ante el peso de las evidencias que la misma Biblia habla. Es muy importante que si tú creías esto, o tenías duda, pues pongas mucha atención, y también que si tú conoces a alguien que crea esto, y que lo vea como algo normal, porque así le enseñaron, pues sería muy bueno que tú pudieras facilitarle una cinta o un audio para que lo escuchara, puesto que esto pues se da aquí, y yo estoy seguro que hay miles de personas
que están creyendo estas cosas y por causa de esta creencia, porque no es ni doctrina, se están extraviando muchos de ellos. Están pensando que son cristianos y su conciencia se está adormeciendo. Y la conciencia que Dios le puso para avisarle y para advertirle en caso de peligro, está siendo callada, diciéndole, no, conciencia, cállate, eres un cristiano carnal. No molestes a fulano, él es hijo de Dios. Tú eres una conciencia muy molesta, estamos bajo la gracia, no bajo la ley, eso lo vimos hace 8 días, entonces tú estás bien, no hay ningún problema. Y bajo este pretexto muchas personas pues viven una vida de vergüenza y que solamente trae oprobio al nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos después a comenzar a ver esto en forma. Señor y Dios, que tu palabra, que es la única verdad, Señor, hoy pruebe esta creencia, Señor, y la haga ver cierta o falsa, Dios mío. Así como tú nos has ayudado las semanas pasadas para descubrir enseñanzas erróneas que hoy son tomadas como tuyas, Señor, también queremos que hoy haya mucha claridad, Señor, en el estudio de la Escritura. Padre, y también que este mensaje pueda correr y pueda llegar a las vidas de muchos que están esclavizados y que están cegados, Dios mío, y que les han quitado la llave de la ciencia para poder entrar al reino de los cielos. Padre, bendícenos hoy, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, y enséñanos, en el nombre de Jesús. Amén. Esta enseñanza también provoca, a la vez que provoca confusión y desánimo, pues también hace que el estándar del cristianismo se venga a los suelos. Es lo que provoca también. Si hay gente cristiana que es carnal, entonces pues no hay que esforzarse en vivir una vida recta. Entonces no hay que tener temor de Dios y vivir una vida de acuerdo a lo que la Biblia habla, porque pues hay cristianos entonces que son carnales y otros que son espirituales. Tenemos que examinar, como hemos examinado cada una, desde el comienzo del cristianismo, para que podamos entender de dónde surge esto. Es una doctrina que surge, pues es antigua, pero apenas hasta hace un siglo tomó una fuerza mucho mayor y se ha venido ya propagando como una doctrina cristiana, así como si te predicaran acerca de la fe o te predicaran del bautismo, te predican también igual, que hay cristianos carnales. En algunos lugares no se predica abiertamente de eso, pero se da a entender con otros textos que apoyan lo mismo o que dan a entender las mismas cosas cuando se tuercen. Al principio, cuando surge la iglesia de Cristo, y por lo menos hasta el siglo IV, antes de que hubiera iglesia católica, la iglesia católica se forma cuando se fusiona el Estado con la religión, el Estado pagano con la religión nominal que había allá, pues se funda en el año 325. Antes de esa fecha, en la cual no había Estado y religión juntos, había un acuerdo muy claro y bastante sencillo de que solamente existían 2 tipos de personas. O sea, hasta antes de que hubiera iglesia católica, y ahorita te voy a explicar por qué iglesia católica, había un acuerdo muy claro. Cristo, los apóstoles, los padres apostólicos y mucha de la gente que predicó después de ellos estaban de acuerdo en una cosa, diferentes en puntos que no eran esenciales, pero estaban de acuerdo en que había cristianos y había inconversos. Todos estaban de acuerdo. Nadie jamás puso un grito en el cielo diciendo, no, es que hay un tipo más que la Biblia habla. Nadie jamás dijo eso. Nadie en absoluto jamás se levantó a decir cosa semejante. Se asumía que los cristianos eran gente espiritual y de vidas ejemplares. Eso toda la gente lo sabía. Y que los demás, que no eran cristianos, eran esclavos de diversos pecados y no adoraban a Jesucristo. En pocas palabras, eran personas que vivían completamente entregadas a la voluntad de sus pensamientos, sin tomar en cuenta a Dios, sin pensar en ninguna cosa que la Biblia o que lo que Cristo había enseñado tuviera influencia en ellos. Pero doctrinas que hoy en día han surgido, como las que hemos visto, del acepta a Cristo, el que la salvación no se pierde, o que la salvación no es un proceso, pues han forzado a crear una nueva categoría. O sea, estas doctrinas cuando se predican, producen en la gente un estilo de vida diferente a un cristiano o a un inconverso. Entonces se tiene que formar una tercera. Y esa tercera es lo que se llama el cristiano carnal. O en palabras coloquiales, un pecador que adora a Jesús. Eso es lo que es un cristiano carnal. O alguien que es salvo también, sería otra definición, pero que por alguna circunstancia inexplicable, porque nunca te explican por qué,
se comporta en su diario vivir de forma muy parecida a la de un inconverso. Eso sería un cristiano carnal. Y eso es lo que quieren probar muchos y quieren refugiarse en ello diciendo es que mi vida es así, porque yo sí soy cristiano, claro, nada más que yo soy de un tipo de cristiano. Entonces se inaugura un tercer tipo de gente. Ya hay cristianos, ya hay inconversos y ahora también hay cristianos carnales. Entonces, bueno, vamos a ver si eso es lo que la Biblia quiere enseñarnos. Utilizan un texto, en esencia, mal interpretado, que es 1 Corintios 3, y vamos a verlo en la pantalla. Y usando este verso es como prueban que hay cristianos carnales. Y ahorita vamos a estudiarlo. Dice así la Escritura: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Este verso, si tú lees esto de manera rápida y no piensas mucho, y tienes una preconcepción de que tú eres un pecador y quieres ser cristiano, y dices, pues sí, ahí dice claramente pues que aún son carnales, habla de los niños en Cristo, entonces sí, entonces pues yo también soy un cristiano carnal. Eso parece decir a simple vista, porque la Biblia es un libro que tiene que ver con un pensamiento profundo. La Biblia fue creada para pensar, y por eso es común que la gente que no le gusta pensar, solamente toma lo que le viene de primera instancia, pero nunca estudia lo que está ahí atrás. Y ya hemos visto multitud de textos aquí, muchos textos que parecen avalar doctrinas incorrectas, pero que estudiándolos bien y viendo el contexto de toda la Biblia nos damos cuenta que están totalmente mal interpretados. ¿Por qué se ha llegado a creer esto? Bueno, por inferir que como habla el verso 1, habla de a niños en Cristo, se ha inferido, inferir quiere decir cuando una persona saca una deducción a partir de algún enunciado, ¿sí? Eso es una inferencia. Dice, pues como aquí dice, por ejemplo, que los colores primarios son blanco, rojo y amarillo, pues falta uno que sería el azul. Entonces sería una inferencia, ¿sí? Como hay tres colores primarios, rojo, amarillo y azul, y no nada más aquí me dicen que hay dos y me dicen que ponga los tres, pues yo deduzco o infiero que el tercero es el azul. Eso es una inferencia. Cuando tú sacas una conclusión respecto a lo que estás leyendo, aunque no lo diga ahí. Entonces ellos infieren que como aquí habla a niños y que estos son carnales, como dice aquí el verso 1, sino como a carnales, como a niños en Cristo, entonces se infiere que todos los niños, que la Biblia se refiere a un niño como a un cristiano recién convertido, eso se refiere a un niño, entonces dicen que todos los niños son carnales. ¿Y qué quiere decir eso entonces? Que todo aquel cristiano que es recién convertido es una persona carnal, ¿sí? Eso es una inferencia, pero es incorrecta. Es incorrecta porque aquí el apóstol Pablo está hablándole a dos grupos de personas. Vamos a leerlo más detenidamente. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Habla uno como a carnales y luego como a niños en Cristo. Luego describe quiénes son los niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Ok? Habla de dos grupos de personas. Acuérdate que el apóstol Pablo escribía a la iglesia de Corinto. Era una iglesia que tenía muchos problemas en aquel entonces y estaba perdiendo en algunas partes el estándar de lo que era el cristianismo. Entonces, una característica de los niños es que participan de leche, como dice el verso 2. Os di a beber leche y no vianda. Vianda es un alimento sólido. Dice, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Es el primer grupo, ¿sí? Son los niños. Esto significa que necesitan instrucción básica del Evangelio. Por eso, en este texto, ubica a un grupo de gente como niños. Voy a procurar irme despacio para que se entienda. El verso 2 dice por qué les llama niños. Ahí está. Porque no pueden tomar vianda. Sí, es una metáfora espiritual para explicarles su estado. Y el número 3, el verso 3, les dice por qué les decía carnales a los que le estaba describiendo arriba. ¿Por qué les decía carnales? Porque practicaban pecados como celos, contiendas
y disensiones. ¿Sí? Estos pecados son obras de la carne y como tales, pues la gente carnal los practica, obviamente. Pero inferir por ello que entonces todo niño espiritual es una persona carnal o una persona pecadora, pues es forzar a que el texto diga una cosa que nunca jamás pretendió decir. Puede parecer un poco complicado, pero sin embargo hay un ejemplo muy bueno que quiero que pongamos. Vamos a ir viendo, vamos a ver esto en unas premisas lógicas para ver lo que el texto quiere decir y para ver lo que mucha gente quiere hacer que diga. Vamos a ver, son 3 puntos, vamos a ir viéndolo uno por uno para entender lo que este texto quiere decir. Si quieres tapar el 2 y el 3 y nada más dejar el 1. Entonces, primera premisa según el texto que leímos. Algunos corintios son carnales porque practican obras de la carne como celos, contiendas y disensiones. Es lo que dice ahí. La número 2. Algunos corintios son niños porque necesitan leche y no son capaces de comer viandas. Es lo que dice el texto. Y la número 3, que es la que se quiere inferir, por lo tanto, todos los niños son carnales. Esto no es lógico porque habla de 2 tipos diferentes de personas. Para probar por qué esto es equivocado y por qué está mal, y tenemos que hacer esto para que no entiendas de manera lógica por qué ellos se meten en un error al querer inferir cosas que no existen, vamos a ver ahora un ejemplo mucho más sencillo. Vamos a ver el siguiente ejemplo, también son 3 premisas. Este es un ejemplo muy claro. Primera, algunos cristianos son ciegos. Pues sí, puede haber gente cristiana que sea ciega. Segunda, algunos cristianos leen la Biblia. Habla de 2 grupos de personas distintas. Y la tercera, que es lo que ellos infieren, por lo tanto, todos los que leen la Biblia son ciegos. Bueno, es lo que ellos quieren que diga el texto. Si tú dices eso, pues es imposible. Una persona que lee no puede ser ciega, porque para leer ocupa tener el sentido de la vista bien desarrollado. Entonces, lo que ellos están haciendo es queriendo identificar los 2 grupos de gente a los cuales les habla el apóstol en ese texto, como que los 2 participan de las mismas cosas. Y eso totalmente incorrecto. Entonces, la tercera premisa correctamente debería decir esto, en el texto de 1 Corintios 3. La primera sería: algunos cristianos son niños. La segunda, algunos corintios son carnales. No, en el siguiente viene una tercera. ¿Qué es lo que debiera decir el texto? O más bien, lo que dice el texto. Y ahorita vamos a probar por qué. Diría entonces la tercera premisa: por lo tanto, algunos corintios son carnales y otros reciben alimento, o sea, doctrina, propio de niños. Esto es lo que está diciendo el texto. El apóstol Pablo le habla primeramente a un grupo que son gente que son carnales, luego habla a unos que son niños en Cristo, les dice a unos por qué son niños, a otros por qué son carnales, pero hasta ahí, nada más. Entonces, ¿qué hace la gente que dice que hay cristianos carnales? Dice, ¿ya ves? Ahí dice ese texto que todos los niños en Cristo son gente carnal, que está pecando. ¿Por qué esto es incorrecto? ¿O por qué esto es algo que es ilógico? Queda claro entonces que los niños son aquellos que no participan de alimento sólido, eso ya lo dejó claro el apóstol, y que los carnales son aquellos que participan de las obras de la carne. Lo único que podríamos deducir del texto, lo único, es que la gente carnal, al igual que los niños en Cristo, que lo quiere decir el apóstol, necesitan ser instruidos en las doctrinas básicas del Evangelio, que según Hebreos 6:1 son el arrepentimiento y la fe. O sea, es lo que quería decir el apóstol. Había unos niños y había gente carnal, y ustedes ocupan oír lo mismo, porque unos por inmaduros, porque apenas son recién convertidos, y otros porque no se han arrepentido, pues tienen que oír lo mismo exactamente, arrepentimiento y fe, ¿sí? Hasta que sean arraigados en esa enseñanza. Aunque los últimos, los niños espirituales o los niños en Cristo, no están limitados a estas enseñanzas, sino que pueden recibir muchas más por cuanto ya son salvos, ¿sí? Otra inferencia errónea que se hace de este texto es que esta gente carnal de Corintio era salva. Ese es el problema del texto. Si ya ves, aquí le habla gente carnal, y pues como esa carta va dirigida a los corintios, entonces esa gente pues era salva, ¿no? Si tú lees antes 1 Corintios 5,
Después, habla de algunos pecados que había ya en la iglesia, muy severos, por los cuales la gente tenía que ser expulsada de la misma iglesia. Y se estaba dando entre gente que había sido salva realmente. Y también eso ya lo hablamos, que una persona que es salva, si se descuida, salva realmente, puede volver a caer en la vida que tenía antes y aún peor de hecho. Mientras esté cerca de Cristo, eso no sucederá, pero el día que se aparte de Cristo y que quiera seguir sus propios caminos, ese día será peor que lo que era antes todavía. Entonces, si se considera que esta gente carnal era salva, pues estamos violando las leyes de la Biblia. Hay una cosa en la Biblia que se llama la unidad de la Escritura, y eso se explica en el Salmo 119, verso 160, que dice simplemente, la suma de tu palabra es verdad. O sea que toda la Biblia habla de doctrinas que se van sustentando unas a otras, no las está contradiciendo. Si la Biblia se contradijera, ya no sería el libro de Dios, porque entonces Dios no hizo una cosa perfecta, se equivocó, y por tanto eso no puede ser de Dios. Sin embargo, la Biblia siempre apoya sus doctrinas claramente una tras otra. Entonces, pensar que una gente carnal es cristiana o es salva, es romper la unidad de la Biblia. Porque ese texto que leímos solamente dice, ¿por qué eran carnales? Porque practicaban celos y contiendas y disensiones. Pero nunca les dice qué les iba a suceder por ser carnales. Cosa que sí nos dice Gálatas 5, 19 al 21. Y vamos a ver ese texto otra vez. Lo vimos la semana pasada, para poder comprender esto. El problema de la gente que quiere sustentar doctrinas en un verso, es que solamente agarran un verso de la Biblia, y haga usted de cuenta que lo sacan, dicen ya, esto, ya no veas nada más. Y quieren que tú leas ahí, y quieren que tú sepas, y ya ves aquí dice esto, pero no ven toda la demás Biblia. Entonces es el grande problema, no se puede hacer eso. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Ahí está una que mencionó el apóstol, celos, iras, habla de contiendas y también habla de disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Aquí sí viene la consecuencia, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ya entramos a un conflicto más fuerte. A ver, entonces la gente a la que le habla el apóstol Pablo, ¿sí era cristiana? Ellos te van a decir, sí era cristiana, pero aquí dice que la gente que practica eso no va a heredar el reino de Dios. Entonces, ¿quién está mal? O está mal la persona en su razonamiento, o está mal Dios. ¿Quién se habrá equivocado? Obviamente la persona está mal en su razonamiento. Está diciendo que una persona que no va a heredar el reino de Dios, lo va a heredar. Entonces, ahí la Biblia apoya una doctrina que dice que la gente carnal no puede ser cristiana. Por tanto, el apóstol Pablo le habla a dos grupos de personas, a carnales y a niños en Cristo. Es lo que quiere decir todo el texto. ¿Sí? Pero hay que pensar mucho para entender eso. Si usted no piensa y lo medita y lo desmenuza y lo entiende y conoce toda la Biblia, pues no podrá entender esas cosas. Y eso haría que usted entonces dijera, bueno, es que sí es cierto, hay cristianos carnales, como mucha gente lo ha aceptado y lo ha recibido de una forma sin preguntar y sin tener jamás ningún cuestionamiento respecto a esto. Entonces, ese texto queda totalmente descartado para justificar que haya cristianos carnales, ya que acabamos de ver que la gente que es carnal no va a heredar el reino de Dios, o sea, se va a ir al infierno, para que me entiendas en otras palabras, y una gente que se va a ir al infierno no puede ser cristiano. Porque aquel que es cristiano, la Biblia dice, define la salvación como la liberación o también salvación de la ira venidera, que vendrá cuando venga el día del juicio, cuando venga Jesús por segunda vez. Y el otro texto en el cual se basan, el cual es muy famoso y el cual es también bastante debatido hoy en día, aunque no para justificar a Dios, sino para justificarse sus pecados la gente, es el texto de Romanos 7. Ese texto de Romanos 7 ha encontrado refugio en las vidas de muchas personas, de muchísimas personas, tanto pastores, apóstoles, ovejas, gente que se dicen que son eso, porque gente que se denomina cristiana a sí misma identifica su forma de vida con lo que dice Romanos 7. Entonces, ¿qué pasa? Entonces como yo vivo como este que está aquí en Romanos 7, y como ese cristiano que vive ahí, dicen que ese cristiano, vive haciendo cosas que son malas,
entonces yo soy un cristiano carnal. Mientras que el de Romanos 8, que tiene una experiencia que sí es cristiana, ese es un cristiano espiritual, ¿sí? Romanos 7 es un verso que se le ha denominado, algunos lo han denominado el evangelio del fracaso, o renacidos para fracasar. Porque muchos quieren identificar el evangelio de Cristo, la victoria que Cristo ganó en la cruz a precio de su sangre, con la experiencia que produce Romanos 7. ¿Y eso por qué? Porque no hay evidencias absolutamente en su vida de una salvación, como habla primera de Juan. Ya entendimos que al principio la iglesia estaba de acuerdo en que solo había 2 tipos de personas, no 3. Y esto que vamos a ver ahorita de Romanos 7, aunque no vamos a verlo todo completo porque sería bastante largo, se enseña incluso en seminarios. Y gente que va a ser preparada para predicar desde un púlpito a personas, para guiarlas al camino de Dios, se les enseña cómo deben explicarle a la gente que pueden seguir en sus pecados y además considerarse cristianos. Este fracasado estilo de vida, pues hace que la Biblia totalmente parezca una tontería o parezca un juego, porque la gente jamás tiene un cambio en su propia experiencia y en vez de ajustar la vida del creyente al estándar de la Biblia, ajustan la Biblia a su estándar de vida. Fíjese usted lo que se tiene que hacer. Pues es que yo vivo así. Entonces fíjate cómo piensan ellos. Entonces, este que está aquí, pues debe ser un cristiano también. En lugar de que digan, no, a lo mejor yo estoy mal, a lo mejor Dios me pide otra cosa y yo estoy viviendo mal, pues ahí voy a leer mal, ahí voy a estudiar. No. La Biblia dice que hay cristianos carnales y por tanto, Romanos 7 es mi experiencia. Teólogos, ministros y congregantes que se consideran cristianos han fracasado en vivir la vida recta que demanda la Escritura, la vida recta que Cristo nos enseñó y nos trajo como ejemplo para vivir. Han fracasado y por tanto para justificarse a ellos mismos se ha declarado que mientras vivamos en este mundo seremos esclavos de nuestros pecados. Fíjese, y yo lo he escuchado de boca de predicadores. Mientras tú vivas en este mundo serás esclavo de tus propios pecados. En la salvación vendrá hasta el cielo. Allá sí no habrá pecado, allá sí no habrá nada, pero aquí, mientras, estamos condenados a ser esclavos de nuestros pecados. Parece que contestan como el pueblo de Dios, cuando Dios le decía al pueblo de Israel, conviértase cada uno de su mal camino. Vamos a ver un texto que está en Jeremías 18, verso 11. Y usted va a ver cómo contestaba el pueblo de Israel a Dios cuando le decía, conviértete, yo quiero bendecirte, quiero hacerte bien, conviértete para que yo te pueda ayudar. Y fíjese usted lo que decían ellos y cómo le contestaban a Dios. El verso 11 es la voz de Dios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. ¿Y qué contestaba el pueblo? Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Parece que dijeran, pues es en vano que nos digas que mejoremos nuestras obras, porque seguiremos en pecado, seguiremos viviendo como mejor nos place y seguiremos haciendo lo que mejor nos plazca, ya que somos cristianos carnales y tenemos en la Biblia una licencia para poder pecar y además irnos al cielo. Fíjense cómo contestaban. Parece que es lo mismo que se contestan hoy en día muchas personas que se justifican en Romanos 7 para hablar de su propia experiencia. Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. O sea, reconociendo, pues sí estamos mal. La verdad sí estoy de acuerdo en que no es lo que mejor quisiera Dios, pero pues así somos. Ya, nacimos en pecado y muchas doctrinas más extrañas que por ahí inventan. Y dicen, es que nacimos en pecado, el pecado original, es que Adán y Eva, es que la carne, es que el diablo, es que las tentaciones, los demonios, y pues así vamos a vivir siempre. Es en vano que nos pidas que mejoremos nuestros caminos y que nos convirtamos en nuestras malas obras. Ok. Vamos a ver entonces el texto de Romanos 7, y vamos a leerlo primeramente, y después lo vamos a ver parte por parte. Vamos a ver solamente los versos del 14 al 26. No vemos todo porque nos llevaría muchísimo tiempo de veras, examinando todo detenidamente. Sin embargo, si a alguien le interesa en especial, si alguien aún se queda con dudas, pensando que puede haber cristianos carnales, con gusto al final podemos profundizarlo, ¿sí? Podemos verlo detalladamente cualquier parte del texto,
si tú tienes alguna duda. Digo, no vemos todo por el tiempo, pero si alguien en especial está interesado en que lo veamos y quiere hacer preguntas legítimas, sinceras, y preguntar por qué dice una cosa y etcétera, etcétera, bueno, al final lo vemos y podemos con todo gusto profundizarlo y sacar conclusiones que la misma Biblia nos va a ir dando en los textos. Vamos a leerlo. Romanos 7, 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, verso 19, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, le falta un con ahí, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ok. Tenemos que entenderlo antes de examinarlo. Antes de Romanos 7, como siempre, pues está Romanos 6, y Romanos 5, y Romanos 4 hasta Romanos 1. ¿Sí? Entonces, no podemos hacer lo que muchos quisieran hacer. Sacamos Romanos 7 de la Biblia, arrancamos la hoja y decimos, a ver, aquí está, demuéstrame que el cristiano no vive bajo el pecado penal. Pues préstame Romanos 8 y te voy a demostrar por qué no. ¿Sí? Entonces, lo que esta gente hace es que saca Romanos 7, haga de cuenta que sacan las letras, las ponen, por ejemplo, en una hoja y dicen, pues yo no veo donde dice que yo pueda vivir en santidad, mira todo lo que dice aquí. Sí, porque nada más ves una parte de la Biblia, no ves todo lo que está hablando ni antes, ni después, ni para qué lo habla. Romanos 6 habla de que un cristiano genuino, usted lo puede luego estudiar en casa, experimenta la libertad del pecado. ¿Sí? O sea, ella habla acerca del bautismo, habla acerca de que como estamos bajo la gracia y no bajo la ley, por esa causa el pecado no se va a señorear de nosotros. Eso lo estudiamos la semana pasada. Entonces, el apóstol Pablo va a describir después cómo se puede seguir viviendo en esa libertad. O sea, ya fue una persona salva, ya creyó en Jesús, se arrepintió primero, creyó en Cristo y después tiene una vida ya santificada. ¿Cómo sigue permaneciendo en esa vida sin apartarse? ¿Ok? Romanos 7 es la exposición de cómo no se puede hacer eso, o cómo no debemos de buscar permanecer en Cristo cuando le hemos conocido. Porque está hablando principalmente, está hablando a judíos, a gente que conoce la ley ceremonial que tenían ellos, y dice, les voy a demostrar cómo no se puede hacer. Y Romanos 8 habla de la experiencia victoriosa del cristiano cuando confía en Cristo y tiene una vida por fe en el Espíritu Santo. Entonces, lo que intenta hacer el apóstol Pablo es solamente mostrar la ineficacia de la ley de Dios para hacer que una persona viva en santidad. Dice, con la ley tú no puedes vivir en santidad. La ley nomás te va a traer cargas. La ley te va a hacer consciente de que estás mal, pero nunca te va a dar la salida para que tú obedezcas esas leyes. ¿Sí? Entonces, es lo que quiere ejemplificar este asunto. Este es el centro mismo de la controversia. Pablo va a mostrar la impotencia para que una persona viva victoriosamente en Cristo, porque solamente conoce la ley, pero no conoce el Evangelio ni a Cristo. Y por lo tanto, carece de la influencia del Espíritu Santo, que hace que una persona pueda vivir en santidad, pueda vivir amando y pueda vivir sirviendo a su prójimo desinteresadamente, amándolo sin buscar nada a cambio. Y la mejor prueba de eso es que en todo Romanos 7, la palabra ley aparece 23 veces en 25 versículos. O sea, casi cada verso se menciona la palabra ley. Por el contrario, Jesucristo es mencionado solamente 2 veces y el Espíritu Santo es mencionado una sola vez nada más. ¿Cuál es la conclusión de esto? Pues nunca está hablando del Evangelio aquí. Está hablando de la ley solamente, de lo que hacía la ley en la mente de la persona que la conoce.
Nunca habla de eso. Y por el contrario, Romanos 8, que tal vez lo veamos la semana próxima, todavía no, tal vez lo veamos, habla mucho del Espíritu Santo, mucho de Cristo y muy poquito de la ley. ¿De quién está hablando ahí? De una persona que ha conocido a Cristo y el Evangelio. Entonces, los versos 14 al 25 describen la experiencia de una persona que conoce la ley de Dios, pero que no conoce a Cristo. Como si llega usted por primera vez a una reunión y se le predica de las obras de la carne y se le predican los 10 mandamientos. ¿Qué pasaría con usted? A lo mejor usted lo experimentó. Empezaría a tener una frustración muy grande porque diría, pues sí, sé que todo eso está bien, pero no puedo obedecerlo. Porque usted no conoce a Cristo. Pero cuando conoce a Cristo y cree en Él y se entrega, hay poder para vivir y obedecer esas leyes. ¿Sí? Entonces, lo que Pablo va a mostrar solamente es lo que él vivió antes, porque se pone en primera persona, antes de convertirse a Cristo. Y como él era un judío, un rabino judío, podía explicarles perfectamente a la misma gente que era de su pueblo judío, cómo vivió él mismo, porque decía, así también están todos ustedes, porque yo así estuve también antes, frustrados, amargados, llenos de justificaciones, viviendo en 1000 pecados, y jamás pudiendo encontrar la libertad, porque están viviendo solamente por la pura ley. ¿Sí? Entonces lo que Pablo va a hacer es cómo no se puede vivir en esa vida victoriosa. Y para eso usa su experiencia y nos habla de lo que él vivía antes de que conociera a Cristo. Algunos detalles del texto, el verso 14 solamente, hay varios más, pero solamente veremos porque es una parte clave de todo el texto. El verso 14 dice, nada más, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ese verso por sí solo ya nos dejaría acabar con la controversia. ¿Por qué? Porque una persona que está vendida al pecado, te voy a explicar qué es eso, él tiene que ser un inconverso, porque el cristiano fue comprado por precio. Jesucristo lo compró cuando muere, y ahora, ¿sabes qué es ahora? Está vendido a la justicia, porque Jesús lo salvó, y ahora va a vivir para él, porque él ya murió, según Romanos 6. Entonces, si una persona está vendida al pecado, ¿a quién se referirá? Y además dice antes, yo soy carnal. ¿A quién se refiere? A un inconverso. Un cristiano no puede estar vendido al pecado. Y le doy algunos textos para que usted los cheque, no podemos verlos aquí por el tiempo. Mateo 1:21, Juan 8:34, Primera de Corintios 1:30, Primera de Corintios 6:20 y Primera de Pedro 1, versos 18 y 19. Se los repito para que si no nos apuntó, los pueda ver en casa. Mateo 1:21, Juan 8:34, Primera de Corintios 1:30, Primera de Corintios 6:20 y Primera de Pedro 1, versos 18 y 19. Usted vea esos textos en casa y usted verá que una persona que es cristiana está vendida a la justicia o está salva de sus pecados, que es lo mismo exactamente. Entonces, cuando dice aquí que esta persona está vendida al pecado, una persona que escribió una gramática muy famoso, él dijo, bueno, el significado de estar vendido al pecado es como si el pecado fuera una persona y cerró un trato. Y dijera, bueno, aquí está mi pago, lo compro, cierra el trato, ahora eres mi esclavo. El trato está cerrado y ahora el pecado es dueño de su esclavo, quien ahora no tendrá más remedio que servirle para siempre, según los deseos que él tenga. Es la idea que da el texto. Por lo tanto, esa persona no puede ser un cristiano. Con ese texto sería suficiente para comprender que todo lo que habla este verso, esta parte de Romanos 7 no tiene absolutamente nada que ver con... Además, este texto tiene que ver también con la forma de vida de las personas que no se entregan a Cristo también. Y usted dígame si no es cierto, si usted vive así. Si usted ya conoce la ley de Dios, y no me va a dejar mentir. Si usted ya conoce la ley de Dios, ya ha escuchado, ya ha venido un buen tiempo aquí, ya ha escuchado lo que Dios le pide, pero no se ha arrepentido y no se ha entregado a Cristo, usted se va a ver así como el que vamos a ver ahorita, igualito. Y yo le pregunto, ¿usted es cristiano? ¿Usted ama a su prójimo? ¿Usted ama a Dios? ¿Usted tiene oración en abundancia porque ama a Cristo? ¿Sirve por amor a los demás? ¿Es capaz de perdonar, de no guardar rencor y aún de amar a aquellos que le hagan daño?
Bueno, usted conteste por su propia conciencia si usted es cristiano o no es cristiano. Y usted verá cómo esto de Romanos 7, los versos que vamos a leer, encajan perfectamente en la experiencia de una persona que conoce ya lo que tiene que hacer, pero no puede hacerlo, porque está vendido al pecado. O sea, el pecado es su amo. El pecado es como el dueño que le dice, sí, tú quieres hacer lo bueno, pero no, tú me perteneces a mí, así que vienes, te pones aquí y haces lo que yo te diga. Y la persona como buen esclavo, pues no tiene voluntad propia. Y dice, pues ni modo. Entonces se queda vendida o esclava al pecado. Vamos a ver otra vez todo el texto. Y te voy a leer una paráfrasis de todos estos versos, desde el 14 hasta el 25, para que entendamos lo que significa. Vamos a ir leyendo y después de cada frase yo te voy a decir lo que quiere decir o cómo ponerla en palabras que entendamos para comprender lo que dice este texto. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, o sea, que la ley de Dios es santa, es justa y es buena. ¿Por qué es espiritual la ley? Porque te lleva a buscar las cosas de Cristo, ¿sí? Mas yo soy carnal, ya te expliqué qué es eso. Una persona que tiene su voluntad al servicio de satisfacer sus propios deseos egoístas. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, o sea, esclavizado como propiedad del pecado. Ya no es dueño de sí mismo. Verso 15, porque lo que hago, o sea, lo malo, lo incorrecto, lo que no es bueno, no lo entiendo. O sea, no entiendo por qué si deseo obedecer los mandamientos, ¿por qué entonces no los puedo hacer? No entiendo por qué si yo sé que esto es bueno y lo quiero hacer, no entiendo por qué no lo puedo hacer. Por eso dice, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. Es decir, mi conciencia me convence de que debo obedecer y quisiera hacerlo para que me deje en paz. Sino lo que aborrezco, eso hago. La palabra hago significa práctica repetidamente o quiere decir una forma habitual de vivir. O sea, dice ahí, sino lo que aborrezco, eso hago, o vivo practicando siempre lo que no quiero hacer. Y vivo constantemente estando aquí. Aborrezco hacer lo malo, porque luego me siento mal cuando lo acabo de hacer. Pero lo termino haciendo porque mi voluntad está rendida a mis deseos. Verso 16. Y si lo que no quiero, o sea, ofender a Dios, hay gente que de veras no quiere ofender a Dios, y si lo que no quiero, esto hago, o sea, si desobedezco, apruebo que la ley es buena, pues si no fuera buena, no desearía obedecerla, ¿sí? Ni tendría cargo de conciencia cuando la rompo. Entonces digo, sí, la ley es buena, está bien, es correcta la ley. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. O sea que no es la razón que se deleita en los mandamientos la que lo está decidiendo, sino el pecado que mora en mí, sino el egoísmo que es mi voluntad al servicio de mis pasiones egoístas, ¿sí? En este texto habla acerca del pecado como si fuera una persona que es como un dictador, como te lo dije, como un dueño, como un amo que tiene un esclavo que no puede hacer nada absolutamente para zafarse de él. Verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Es decir, en mi mente rendida a los deseos de mi carne, no mora el bien. O sea, yo sé que estoy mal, lo que quiere decir ahí. Yo sé que estoy mal, ya no ocupo que me digan yo sé que estoy mal. Porque el querer el bien está en mí, porque mi razón, o sea, me indica que debo de hacer el bien. O sea, el querer el bien está en mí, yo sí quiero hacerlo. Pero ¿por qué sigues haciendo eso? Es que yo de veras quiero, pero no puedo. Dice, pero no el hacerlo. Verso 18 al final. O sea, mi voluntad no complace mi razón, sino que complace a mis deseos. Vamos a seguir leyendo. O sea, la persona quiere hacer lo bueno, pero no puede. Dice, no entiendo por qué el querer el bien está en mí. O sea, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo, pero no tengo el poder para hacerlo. La causa es que la persona se encuentra en un callejón sin salida. Verso 19. ¿Por qué no hago el bien que quiero? O sea, mi conciencia me convence que debo obedecer a Dios y quisiera hacerlo porque cada vez que hago lo malo me siento mal. Sino el mal que no quiero, esto hago. Es decir, no quiero hacer lo malo porque luego me siento mal, pero termino haciéndolo siempre porque mi voluntad está rendida a mis deseos egoístas. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, es decir,
si practico, recuerda que la palabra hago significa practicar en el griego, una palabra griega que es prazo, entonces dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, no es porque yo quiera con mi mente hacerlo, porque yo estoy de acuerdo en que no debería hacerlo, sino que mi egoísmo, que está dominado por mis pasiones egoístas, entonces me forzan a hacerlo. Entonces ya no soy yo, es mi egoísmo. Haz de cuenta como que hubiera una lucha en medio de esa persona. Mi mente dice que no, pero mi carne dice que sí. Pero como soy carnal y estoy vendido al pecado, acabo siempre haciéndolo porque estoy un esclavo. Verso 21. Así que, o sea, en resumen, queriendo yo hacer el bien, o sea, sabiendo que es correcto hacer el bien y que el mal no es correcto y proponiéndome hacer el bien, ¿sí? Esta palabra queriendo también es importante que entendamos. En el griego tiene que ver más bien con un deseando, porque la voluntad es lo que ejecuta las acciones. Entonces, si una persona quiere hacer una cosa, pues la va a hacer. Más bien la persona desea hacer lo bueno porque no lo hace. Si quisiera ya lo hubiera hecho. Entonces esa persona está deseando hacer lo bueno. Dice el verso, estamos en el verso 20, dice, 21, hallo esta ley. ¿Cuál ley? Ley aquí no se refiere a los mandamientos de Dios. Ley se refiere a que yo estoy acostumbrado siempre a hacer una cosa y ya para mí es ley, hacer siempre algo porque estoy habituado a ello. Que el mal está en mí. O sea, la ley o regla que encuentro en mí mismo, en mi cuerpo, en mis miembros, ¿sí? Es que mientras yo deseo hacer la voluntad con mi mente, los deseos de mi carne me dominan por completo y me hacen siempre caer en el pecado, a pesar de que haga propósitos para no pecar. O sea, le prometo a Dios, le pido, oro, pero siempre acabo, por regla, haciendo lo mismo siempre, el pecado. ¿Sí? Verso 22. Porque según el hombre interior, o sea, porque según mi razón, según mi conciencia, me deleito en la ley de Dios. O sea, mi razón y mi conciencia aprueban las leyes de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y escuchas las leyes de Dios excelentes, tú dices, sí, qué bonito sería que yo pudiera vivir así, qué bueno sería que todo el mundo pudiera vivir así, perfecto. O sea, la apruebas, dices, está bien, es correcta. O sea, según el hombre interior, te deleitas en la ley de Dios, ¿sí? Luego dice el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros. ¿A qué se refiere eso? A la regla, al hábito que tú tienes de pecar siempre. ¿Cuál es esa ley? Que se revela contra la ley de mi mente. O sea, se revela contra la regla de acción prescrita por mi conciencia y mi razón. Aunque mi conciencia dice y mi razón dice, ya deja de tomar, por ejemplo, ¿sí? Mis miembros dicen, sigue tomando. Y es como una batalla interminable. Y que me lleva cautivo, o sea, me lleva esclavo. Como te dije, como un borracho que está adicto a la bebida, no puede dejar. Quiere dejar de tomar, pero al rato ya está otra vez con los amigos. Dice, es un borracho empedernido, no lo podemos sacar de ahí. Bueno, a eso se refiere precisamente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, a la costumbre que yo tengo. Verso 24. Miserable de mí. Esa exclamación en sí misma nos habla de la persona, cómo es el estado de la persona que está en pecado y que no tiene a Cristo en su corazón o que no lo conoce. ¿Sabes cómo se siente esa persona? Miserable. No hay otra palabra, y esta palabra está perfectamente bien entendida. Miserable significa un fracaso, significa soy un fracaso, significa no se puede, significa es imposible, significa otra vez caí derrotado ante el pecado, una vez más. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿A qué se refiere? O sea, ¿quién va a librarme de mis pasiones? ¿Quién va a librarme de mis deseos que gobiernan sobre mi razón y sobre mi conciencia? Que hacen que siempre esté haciendo lo malo. Y eso ya es un adelanto de la muerte eterna, porque vivo siempre haciendo lo malo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Ahora, aquí viene luego una confusión. El verso 25 es una pausa que hace el apóstol como diciendo, de lo que me he escapado. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. ¿Sabe qué significa eso? Como diciendo, gracias a Dios que Él ya me salvó de esa miserable esclavitud.
en la que yo viví mucho tiempo cuando fui rabino. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Diciendo, de veras, nada más de recordarlo, me trae tan malos recuerdos, recordar cómo vivía. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, en resumen, yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios. O sea, con mi conciencia y con mi razón, yo digo, la ley de Dios es correcta, hay que vivirla. Sirvo la ley de Dios con mi mente y mi razón. Más con la carne, o sea, con mis pasiones y con mis deseos, a la ley del pecado. O sea, con mi carne, pues sigo viviendo igual que antes. No más que con mi mente, pues sí sigo queriendo hacer lo que Dios me pide. Eso es lo que significa Romanos 7, el 14 al 25. ¿De quién está hablando? No habla de un cristiano. ¿Alguna vez viste tú por ahí a Jesucristo? La única vez que lo habla ahí es solamente para darle gracias a Él. Porque gracias te doy, Señor. De veras, tú me libraste de este cuerpo de muerte en el cual yo estaba. Así que yo mismo, como un resumen, ¿el resumen de quién? De la persona inconversa que no conoce a Dios, pero ya conoce la Biblia. Ese es el resumen. ¿Conoces la Biblia? ¿Tienes religión? ¿Pero no tienes poder para vivir por encima del pecado? Así vives tú entonces. Con la mente sirves a la ley de Dios. Con tu mente dices, sí, los 10 mandamientos, no, muy bien, el sermón del monte, no, precioso, muy bonito. Con tu mente te deleitas y te gusta oír la palabra. Por eso vienen muchas personas. Les gusta recibir la luz del Evangelio. Oye, qué bonito es esto. Qué bonito sería que una persona perdonara, que amara. Qué bonito sería que una persona se entregara por los demás. Te deleitas en eso. Pero con tu cuerpo sigues haciendo lo mismo exactamente. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es lo que significa Romanos 7:14. Nunca habló del Evangelio. Jamás mencionó el Espíritu Santo. Jamás habló acerca del arrepentimiento. ¿Tuviste por ahí que dijera alguna vez que pues ya me arrepentí pero sigo miserable? O ya acepté a Cristo y sigo... No, para nada. Habla de una persona que conoce la ley de Dios, pero que no conoce a Cristo. Entonces, ¿será un cristiano carnal este? No, es un inconverso que como todos pues son carnales. Viven para darle gusto a sus pasiones y para vivir de acuerdo a lo que ellos están pensando. Unas preguntas solamente para reflexionar y para que tú veas, si aún todavía creyeras que hay cristianos carnales, ¿traerá esta experiencia gloria a Dios? O sea, cuando una persona vea cómo vive esta persona que vimos aquí, miserable de mí, no hago lo que yo quiero, siempre estoy esclavo, ¿hará que Dios se glorifique, que Dios diga, mira, cuánto bien me produce esa persona que veo ya en la tierra? Vive miserable, vive en sus pecados, ¿cuánto me glorifico yo? ¿Glorificará eso a Dios? ¿Es esta la vida victoriosa que Cristo prometió a quien creyera en Él? ¿Será esa la vida victoriosa que Cristo prometió? Digo, si Cristo prometió eso, pues mucha gente por eso dice, para estar yo ahí mejor me quedo como estoy. Ahora entiéndelos. ¿Sí? Pues este ya conoce según de Dios y vive peor que yo, hace cosas que ni yo mismo hago. No, yo mejor prefiero ser pecador declarado y no hipócrita con Biblia. Y mucha gente así, yo lo he oído con mis oídos, porque ven a mucha gente que vive así. Se ve aquí la vida de justicia, paz y gozo de la que habla Romanos 14:17 en el Espíritu Santo, que dice va a haber paz, va a haber gozo, va a haber justicia en una persona que haya creído en Cristo y que reciba el Espíritu Santo. ¿Se verá aquí? ¿Será este un cristiano carnal? ¿Es esta libertad la que Cristo prometió cuando dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres? ¿Será este hombre verdaderamente libre? Yo lo pongo a tu escrutinio. ¿Será este hombre verdaderamente una persona que ha gozado de las libertades de Cristo? Vemos aquí la gracia que hace que el pecado ya no se enseñoree del cristiano, como dice Romanos 6:14. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia y no bajo la ley. En ninguna manera. Pues los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Será esta la vida de esa persona que habla ahí Romanos 6:14? Y está antes de Romanos 7. ¿Son estas las buenas obras de que habló Jesús, que cuando la gente las viera glorificarían a Dios, como dice en Mateo 5:16? Así dijo el Señor a los cristianos. Así alumbren vuestras obras delante de los hombres, para que los hombres las vean y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Glorificarán estas obras
a Cristo y la gente que dirá, oye, yo quiero ser cristiano, quiero ser miserable como Él. Quiero practicar el pecado y sin saber por qué seguir siempre cayendo todos los días. Quiero justificarme siempre que Jesús es mi Salvador y quiero vivir así porque la verdad es mucho gozo vivir así. ¿Glorificará eso a Dios? La gente se acercará a Dios cuando ve que una persona vive de una manera hipócrita y vive diciéndose cristiana. ¿No más bien hará que la gente diga y blasfeme el nombre de Cristo por causa de esto? ¿Podrá una persona así cantar sin mentir y sin ser hipócrita? Cristo rompe las cadenas. ¿Podrá cantar alguien más que vencedor? ¿Ese soy yo? Pues ¿vencedor de qué? ¿A quién venciste? Venciste a la única que te podía dar la luz para sacarte de las tinieblas y la venciste para ocultarla. Es lo único que has vencido. Para seguir en tus pecados y para acabarte de perder fue todo lo que venciste. ¿Quién puede cantar eso? ¿Solamente una persona engañada? ¿O qué piensa usted? Alguien podrá cantar soy una nueva criatura. Sí, que cuando la gente, ¿te imaginas? Yo me imagino siempre la escena. Ahí está el señor de al lado, el que fuma, el que le pega a su mujer, el irresponsable que no lleva el gasto a su casa, que no trabaja, que se la pasa de vago, que está ahí hablando siempre tonterías, que se la pasa perdiendo el tiempo. Pero eso sí llega a la congregación y empieza a cantar ahí y empieza a ver su vecino que se congregó. Y dice, más que vencedor ese soy yo, Señor. ¿Qué provocaré en la mente de aquel que lo oiga? Oye, ¿de qué se trata esto? ¿Quién está viendo aquí a la gente? ¿O esto es un show? ¿O de qué se trata? Digo, yo pensaría, yo me espantaría muchísimo. Oye, este es cristiano, entonces yo a lo mejor yo ya soy santo. O no sé yo qué soy entonces, yo por lo menos no hago lo que esta persona hace. Qué triste es. Pero mucha gente cuando ve eso, y cuando ve a la gente que cantan y que predican a veces también, y que le leen la Biblia a los demás y que según dan diezmo y que ofrendan, pero llevan vidas así, pues la verdad mucha gente mejor dice, pues yo mejor me voy de aquí, hasta luego. Muchas gracias, prefiero vivir así. ¿No será más bien, Romanos, esta la experiencia de los fariseos que dicen, pero no hacen? Pues sí, ¿verdad? Como quiero obedecer la ley de Dios, quiero vivir en los mandamientos de Cristo. Sí, todos son buenos, pero no hacen nada. Nada hacían. No, sí, Cristo nos liberta, Él nos da libertad, Él nos ha salvado, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es mi protector, pero pues no hay nada de eso en la vida. Así eran los fariseos, hablaban mucho, pero nunca hacían nada. Esa es la experiencia de los fariseos. ¿O qué piensa usted? Y por último yo te preguntaría, ¿te gustaría a ti vivir así? ¿Te gusta vivir una experiencia así, decir, pues yo soy cristiano, pero pues es que así me tocó vivir? Digo, ¿te gusta? ¿Hay alguien tal vez que dijera, bueno, pues a mí sí? Yo hasta ahora no he conocido ninguna que me diga, pues yo sí. No, nadie ha dicho eso porque la conciencia misma te dice, pues no, ¿cómo? Pues si yo vengo a buscar a Dios precisamente para salir de eso vengo huyendo, de eso vengo corriendo, de eso vengo escapando. ¿Cómo que ahora llego aquí y nada más me lo barnizan con Biblia y me dicen que estoy bien? Por favor. A mí me ha tocado ver gente inconversa que llega a una congregación y se hacen peores ahí. No tenían tantos pecados cuando llegaron. Y cuando llegan a una congregación de estas, donde se habla todo esto y se justifica el pecado, la gente se hace peor, tristemente. Y yo los conozco porque algunos son mis familiares, ¿sí? Y yo lo he visto con mis ojos, gente que no conocía nada. Dicen, es que ahora ya conozco a Dios, ahora ya peco, nada más que tengo mi licencia para pecar, ¿sí? Qué triste es eso. Tú debes examinar estas evidencias y debes ver que no hay excusa para pensar que una persona que está viviendo así es un cristiano. ¿Quieres ver cómo es un cristiano? Lee Romanos 8 en tu casa, ahora que llegues, y vas a ver la vida del apóstol Pablo. Porque además, ¿quién se atreve a decir que lo que acabamos de ver era la vida del apóstol Pablo? ¿Acaso el apóstol Pablo no hacía lo que quería? ¿Acaso no padecía prisiones voluntariamente? ¿Acaso no padecía naufragios en alta mar? ¿A poco no padecía que lo apedrearan 3 veces que casi lo mataron? ¿A poco no padecía cárceles? ¿A poco no padecía escarnios? Pues él sí lo padecía. Yo veo que él sí hacía lo que quería. Yo veo que él sí dominaba sobre su cuerpo y que él siempre servía a Dios con su mente y con su cuerpo también. Tanto que murió por Cristo, fue decapitado, ¿sí? Yo no veo que él dijera, pues sí quiero, pero pues es que no. Esa no es la vida de Pablo. Solamente una persona que no conoce la Biblia diría que Pablo vivía así,
pues ocuparía el Nuevo Testamento para que vea cómo vivió Pablo y verá que fue uno de los más grandes siervos de Dios que ha habido en toda la historia, ¿sí? Porque ha sido una persona que ha vivido bajo la influencia del mismo Espíritu Santo. Entonces, la Escritura y Dios mismo, a través de lo que leemos y lo que entendemos, por simples preguntas y pensando un poquito nada más, nos dejan ver claramente que no puede existir un cristiano carnal. Y no interesa lo que digan pastores, lo que digan apóstoles, profetas, no interesa lo que digan congregaciones, no interesa lo que la gente aún promulgue con su estilo de vida, o lo que denominaciones enteras digan y proclamen en alto, no interesa. Ya la Biblia misma ha descartado eso como una falsedad, como algo que no es real, como una creencia que no tiene ningún sustento y que solamente se fragua como un refugio y como una alternativa para que la gente siga pecando. O en otras palabras, si lo quieres oír más feo, como una cueva de ladrones, un lugar donde la gente llega a esconderse y dice, pues ya robé, aquí está mi hurto, vamos a repartirlo. Tranquilitos ahí en la cueva, ahí nadie los iba a agarrar, ahí estaban protegidos, era una cueva de ladrones. Por mucha gente parece que esto hace, y también Cristo, por cierto, también reprendió mucho a los judíos por haber hecho su casa una cueva de ladrones, curiosamente. Y no cree usted que la gente que vivía ahí, pues era la gente más virtuosa que había en la tierra. Eran mercaderes, eran ladrones muchos de ellos eran gente pues bastante inicua en su forma de vivir, y la mayoría eran religiosos, la mayoría eran fariseos, la mayoría eran saduceos, escribas y todo tipo de gente que interpretaba la Biblia y las leía y se encargaba de dar a conocer al pueblo cómo debían conocer a Dios. Terminamos viendo primera de Juan 5, verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Es el amor a Dios esto. Guardar sus mandamientos. ¿Y sabes por qué es el amor? Porque no son ni gravosos. Para el que leímos de Romanos 7, pues era una carga a cuestas. Era como, si usted ha leído El Peregrino, si no lo ha leído se lo recomiendo que lo lea. Ahí iba un hombre por ahí que iba cargando una cargota, ahí bien pesada atrás de él. Le era gravosísimo conocer de la Biblia, pero para aquel que es cristiano, sus mandamientos, dice la Biblia, no son gravosos. ¿Sabes qué es no ser gravoso? No son molestos, no me causan irritación, no me causan molestia, no me causan sino gozo. Si una cosa no causa molestia, a cristiano le causa gozo. A cristiano no es neutral, las cosas o son buenas o son malas en el sentido moral, ¿sí? Entonces, los mandamientos de Dios, para aquel que ama a Dios, porque dice, este es el amor a Dios, y que guardemos sus mandamientos. Si una persona dice que ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos, pues aquí dice la Biblia que el amor a Dios es eso. No dice que es cantar muy bonito o tocar guitarra o no, el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. Eso le agrada a Él, porque a la vez que se honra su ley, a la vez también te puede bendecir a ti cuando guardas tú sus mandamientos. ¿Ok? Entonces, concluimos de una manera cierta que la persona que está en Romanos 7 no es un cristiano carnal, sino que es un inconverso, que como todo inconverso es carnal, ¿sí? Puesto que esa persona está vendida al pecado, vive una experiencia miserable, está desesperada y además vive siempre haciendo todo lo que no quiere hacer. Y concluimos también que las personas a las que les habla Pablo en 1 Corintios 3 eran dos grupos de personas solamente. Eran niños espirituales y algunas personas que estaban ahí mismo eran carnales. Y él les da un mensaje distinto. Ustedes son niños porque no pueden tener estas enseñanzas y ustedes son carnales porque andan practicando estas cosas, ¿sí? Y Gálatas 5:19 nos dice, al 21 nos dice qué va a pasar con la gente que es carnal. No va a heredar el reino de los cielos. Aún si usted tuviera duda, y con toda libertad se lo digo y con todo gusto yo la atiendo, si usted tiene más dudas, quiere conocer más de esto, quisiera después alguna copia de esto incluso para tenerlo, con todo gusto yo se lo puedo proporcionar, ¿sí? La finalidad es que usted saque eso de su mente, y si conoce a alguien que tenga esto como una doctrina de Dios, pues por favor hágaselo llegar, le puede hacer muchísimo bien a un alma, simplemente con proporcionarle una opción distinta a lo que siempre le han hablado
de la palabra de Dios. Cerremos nuestros ojos y despedimos la reunión. Señor, en verdad qué bueno eres, porque tu palabra, Señor, siempre ha sido la luz, la lámpara que dice tu palabra en el Salmo 119, Señor. Lumbrera nuestro camino, Dios mío, que nos guarda de tropezar, que nos guarda, Señor, aún de doctrinas erróneas, Señor, que nos guarda de tomar estilos de vida, Señor, que contradicen tus deseos para nosotros y tu buena voluntad. Qué bueno eres, Señor, por haber traído la Biblia de esta forma, y sabemos que es inspirada por ti, Señor, por cuanto coincide totalmente y por cuanto no hay contradicción en ella en absoluto. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre has guardado tu palabra, Dios mío, a través de los siglos, y no has permitido que hombres inicuos metan mano en ella para tergiversarla y para trastornarla, Señor, sino que tus mandamientos y tus enseñanzas siempre han permanecido en libertad, han permanecido siempre libres, Señor, y han dado luz y han dado esperanza a muchas almas que están necesitadas, Señor. Te damos muchas gracias también, Señor, porque vemos que tu voluntad no es que haya gente como la que acabamos de ver que tenga esa experiencia, Señor, sino que tu voluntad es traer libertad real, una experiencia distinta, Señor, de gozo, de paz, de bendición, Señor, para todo aquel que se acerca a ti en arrepentimiento y fe, Dios mío. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por Jesucristo, Señor, quien ha traído estos mandamientos y quien dijo que su yugo era fácil y ligera su carga. Y entendemos que así es para aquel que te conoce, Señor. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. El próximo domingo seguimos viéndonos aquí. Buenas noches.